hace un tiempo atrás, escuché un devocional del pastor John Piper que hablaba sobre la promesa hecha a Abraham, ¿no? Como ustedes saben, Dios le habló a Abraham y le dijo que iba a traer una gran descendencia de él, ¿no? Y en la cual serían benditas todas las naciones. Abraham no tenía hijos, su esposa se señala de que era estéril. Algo que John Piper señala en este devocional es cómo el corazón del hombre tiene la tendencia a desesperarse con la promesa del Señor y buscar ayudarle a Dios y también buscar hacer las cosas con sus propios medios, según sus propios pensamientos. ¿Qué es lo que nosotros vemos en esta historia de Abraham? Dice John Piper. Vemos a personas que escucharon la promesa de Dios, pero no confiaron en que Dios verdaderamente iba a cumplir y trataron de ayudarle. Y ahí vemos a Sara, la esposa de Abraham, intentando ayudar y decir, quizás Dios va a cumplir si tú te llegas a mi esclava, ¿no? Y de esa manera buscaron ver cómo ayudar a Dios a cumplir su promesa. Y algo que señala John Piper en este devocional es que de ese pensamiento de Sara nació un hijo, ¿verdad? Ismael. Pero que Dios le afirma o reafirma diciendo que en Ismael no sería cumplida la promesa de Dios. Y reafirma de que en Isaac sería el cumplimiento de la promesa. Algo lindo de este devocional es que John Piper dice que el esfuerzo del ser humano, lo único que puede llegar a producir en algún momento son hijos según la carne. Pero solamente el poder de Dios produce los verdaderos hijos según la promesa. Esta es una gran advertencia y una gran exhortación para la iglesia, dice John Piper, porque de la misma manera en muchas ocasiones solemos estar tentados al querer ayudar a Dios por medio de estrategias humanas. Y quizás nosotros vemos algunas sillas vacías y decimos, a ver, el Señor ha dicho que si predicamos el Evangelio, las personas van a creer, pero ¿qué pasa si es que en vez cambiamos la estrategia y ya no predicamos el Evangelio? Y si queremos sillas llenas, ¿por qué no ofrecemos otras cosas? ¿Por qué no empezamos a ver qué es lo que les gusta a los jóvenes? ¿Queremos que la iglesia esté llena de jóvenes? Bueno, ofrezcamos lo que a los jóvenes les gusta. Hay personas que tienen necesidad, queremos que vengan a la iglesia, le ofrezcamos lo que necesitan. Bueno, tristemente lo único que va a hacer eso es producir hijos según la carne. Personas que se acerquen a la iglesia y luego para que permanezcan en la iglesia vamos a tener que ofrecerles una y otra vez lo mismo y lo mismo. Mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a ver un pasaje en Lucas capítulo 13 que nos muestra cómo el Señor va a decir que la triste o la realidad que nosotros vemos de que son pocos los que obedecen el llamado al Evangelio, no está fuera del control de Dios. Ni tampoco eso significa que la obra del Evangelio está siendo un fracaso. Mis queridos hermanos, que este mensaje nos ayude a entender que el pensamiento de que las grandes cantidades de personas es el éxito. Que el Señor nos ayude hoy a entender dónde está el verdadero éxito del plan del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y vamos a estudiar desde los versículos 22 al 30, Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Y hoy vamos a ver dos puntos en esta mañana. Punto número 1, entrad por la puerta angosta. Y punto número 2, la advertencia del Señor Jesús. Para continuar voy a pedir que todos inclinemos nuestros rostros, mis queridos hermanos, pidiendo la guía del Señor.
Soberano Señor, en esta mañana, al abrir tu palabra, lo hacemos con temor y reverencia a ti, Señor, entendiendo de que solamente a través de tu Santo Espíritu y que nosotros podemos entenderla y ponerla en práctica, Señor, te pido que puedas hablar a nuestros corazones a través de este siervo frágil, pero que con la ayuda, con la guía de tu Espíritu, Señor, pueda ser un fiel exponente de tu palabra. Guía y guarda a los corazones de mis hermanos, de luchar contra las distracciones, el cansancio, para poder entender y escuchar con reverencia tu santa palabra en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús pedimos esto. Amén. Lucas capítulo 13, entramos a nuestro primer punto, entrad por la puerta angosta. Leemos el versículo 22, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Bueno, Lucas, como hemos estado viendo en el transcurso del Evangelio, nos contextualiza, ¿sí? Así que hemos estado viendo un segmento largo del Señor Jesús enseñando y instruyendo a las multitudes y a los discípulos, pero ahora Lucas nos recuerda que todo esto Jesús lo está haciendo mientras se dirige a Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén, mis queridos hermanos, a la llegada de Jesús? Jesús iba a ser entregado y posteriormente iba a ser crucificado. Entonces, todo lo que estamos viendo en estos capítulos, mis queridos hermanos, es mientras Jesús se está dirigiendo a Jerusalén. ¿Dónde inicia este viaje? El último viaje del Señor Jesús a Jerusalén. Inicia en el capítulo 9, versículo 51. Vamos a nuestras Biblias. Ahí es donde empieza todo este segmento de Jesús caminando, Jesús yendo a Jerusalén ya con el propósito fijo de ir a la cruz. Lucas capítulo 9, verso 51 dice: entonces, respondiendo Juan, dijo: maestro, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. De aquí en adelante, mis queridos hermanos, todo lo que hemos visto es el camino de Jesús yendo a Jerusalén, ya dirigiéndose directamente a la cruz. Ahora, algo interesante, mis queridos hermanos, es que mientras Jesús iba a la cruz, mientras iba con el objetivo claro de la cruz, Jesús iba predicando el evangelio del reino de Dios en todas las ciudades, aldeas, a las multitudes, iba instruyendo a sus discípulos, preparándolos para lo que habría de venir. Bueno, mis queridos hermanos, una pequeña aplicación sobre esto. Nosotros tenemos un objetivo claro, el reino de Dios, la gloria. Pero mis queridos hermanos, mientras tanto, tenemos que buscar ser obedientes al Señor y anunciar y predicar el evangelio mientras vamos dirigiéndonos a ese objetivo. Así que versículo 22 simplemente nos ayuda a contextualizar esta figura, el Señor Jesús yendo a Jerusalén, y mientras iba a Jerusalén iba predicando, iba hablando, instruyendo a las personas y a sus discípulos. Versículo 23, continuamos con la lectura. Dice: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Hermanos, esta es una pregunta interesante, ¿sí? ¿Son pocos los que se salvan? Meditemos un poco, analicemos un poco esta pregunta. Para empezar, tenemos que ver el contexto de esta pregunta. El contexto de esta pregunta tenemos que ver de que los judíos, probablemente la persona que está realizando esta pregunta, tenía en mente la nación de Israel. La idea de esta pregunta es: de la nación de Israel, ¿toda la nación se va a salvar o serán unos pocos los que se han de salvar? Y es que el pensamiento que se solía tener, que un judío solía tener con respecto a Israel, es que toda la nación iba a ser salvo. Es por eso que los fariseos hacían mucho alarde de su genealogía judía. Por eso los fariseos alzaban el pecho diciendo: yo soy judío.
Yo soy judío y eso me hace merecedor del reino de Dios. Así que la pregunta era que todos los judíos veían que Jesús, más bien, a muchos israelitas le decían, tú no eres parte del reino. Y eso generaba un poco de confusión en el pensamiento de estas personas. ¿Por qué? Jesús le dijo a Nicodemo, un maestro de Israel, le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tú eres maestro de Israel, pero recuerda, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Israel, no, del reino de Dios. No importa que seas israelita exactamente, ¿no? También Jesús señaló como un requisito indispensable para el reino creer en Él. El Señor Jesús en ese mismo contexto dice, el que cree en mí tiene la vida. Entonces el Señor Jesús enseñaba de que no era suficiente, no era algo que daba la salvación ser judío, ser israelita, pertenecer a la nación de Israel. Entonces, es por eso que surge esta pregunta de decir, a ver, ¿toda la nación va a ser salva o algunos pocos? Eso en primer lugar. Pero esto también nos lleva a pensar esta misma pregunta con respecto al reino de Dios en general. ¿Los que se salvan son pocos o son muchos? Esa es la pregunta que le están haciendo al Señor Jesús. Bueno, vamos explicando un poco, en primer lugar, con respecto a el pensamiento judío, al pensamiento israelita. Bueno, el Señor Jesús les aclara a los fariseos de que para la salvación no es un requisito la genealogía israelita, sino que el Señor Jesús acusó a los mismos fariseos que aunque externamente eran descendientes de Abraham, eso no los hacía automáticamente hijos de Dios. Por tanto, la respuesta es sencilla. No todos los israelitas se salvan, no todos. Pero la pregunta sigue siendo, a ver, hagamos una comparación. ¿Los que se salvan son más o son menos? ¿Son muchos o son pocos? Bueno, el texto en el que estamos, ahorita en Lucas, no muestra la respuesta directa del Señor Jesús. Pero el evangelio paralelo en Mateo capítulo 7, el Señor Jesús sí responde esta respuesta, sí da una respuesta a esta pregunta de forma directa. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La respuesta es clara, ¿se dan cuenta? La pregunta es, ¿son pocos los que se salvan? El evangelio paralelo nos señala la respuesta del Señor Jesús al decir, sí, son pocos los que se salvan. Ahora, hermanos, tenemos que hacer una aclaración. Cuando nosotros vemos esta frase de que son pocos los que entran por la puerta estrecha, son pocos los que hallan la vida eterna, son pocos los que se salvan, podemos pensar en el concepto de pocos como verdaderamente poquita gente, muy poca gente. La realidad, algo que tenemos que aclarar, es que a lo largo de la historia de la humanidad, hasta que el Señor venga, fueron y serán millones y millones de personas las que el Señor ha de salvar. Son millones, amados hermanos. La Iglesia Universal del Señor, desde el principio hasta que el Señor venga, está compuesta por millones y millones. Tan solo pensemos en la figura que nos presenta Apocalipsis capítulo 4. ¿Se acuerdan? Vamos a Apocalipsis capítulo 4, donde se nos presenta a una multitud. Apocalipsis capítulo 4.
Vamos a leer desde el versículo 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto de que estaba centrado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mis queridos hermanos, toda esta figura nos muestra a el Señor recibiendo gloria, al Cordero recibiendo gloria. Pero mis queridos hermanos, vamos a ver dentro de la figura de Apocalipsis que es un pueblo que está expresado en multitudes, pero también es un pueblo concreto. La figura de la iglesia es un pueblo que el Señor conoce su número, conoce su cantidad exacta. Y es la figura que vemos en este pasaje. Aunque van a haber pasajes que nos van a mostrar de multitudes incontables, innumerables adorando al Señor, el Señor sí conoce la cantidad de este pueblo que le adora. Así que mis queridos hermanos, volviendo a la idea del texto, ¿son pocos los que se salvan? En realidad, mis queridos hermanos, son millones y millones. Millones y millones serán aquellos que adorarán al Cordero. Pero, ¿por qué la Escritura dice son pocos? Porque lo hace en el contexto de la comparación con los que se pierden. Mis queridos hermanos, aunque son millones y millones los que se salvan, algo que la Escritura advierte es que son muchos más los que se pierden. Los que se pierden. La triste realidad que nos advierte la palabra del Señor es que si tú predicas el Evangelio, la mayoría lo va a rechazar. La mayoría lo va a rechazar. Y esto también, mis queridos hermanos, debe alentar nuestro corazón y consolar nuestro corazón en el contexto de iglesia de ¿qué pasa si es que vemos un número reducido en la iglesia? ¿Será que esto debe decir, hay que hacer una estrategia para que vengan muchas personas? Bueno, mis queridos hermanos, volvemos a la introducción que les decía al principio. Si nosotros no entendemos esta verdad, si el Señor no consuela nuestro corazón a través de esta verdad, tenemos la tentación de caer en aquel error de pensar en estrategias para atraer multitudes. Y mis queridos hermanos, hay estrategias para atraer multitudes. Podríamos nosotros buscar estrategias de que si queremos ver esto lleno, simplemente sacamos un letrero de se regala ropa, se regala comida y la gente va a venir. Porque es lo que la gente quiere, ¿verdad? Pero esa no es la forma, mis queridos hermanos. Al final,
como decíamos en la introducción. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que mantener esas estrategias para que esas personas se queden. Porque ¿qué pasa si a una persona le ofrezco comida y viene, pero el día de mañana ya no hay? Luego va a decir, bueno, ya no está la razón por la que vine. Por lo tanto, voy a tener que irme. Así que mis queridos hermanos, que esto nos ayuda a entender que muchos son los que van a escuchar, muchos son los que van a escuchar el llamado, pero también son muchos los que van a rechazar. Y contrariamente, son pocos los que van a creer, son pocos los que van a recibir. Pero eso también, mis queridos hermanos, debe llevarnos a meditar con respecto a el éxito del plan del Señor. A veces se suele pensar el plan de redención o la salvación como una lucha entre Satanás y Dios. A veces podemos pensar que el mundo está ahí y están las personas y están luchando entre Dios y Satanás a ver quién logra atraer más adeptos, quién logra atraer y conformar un pueblo más grande para sí. Y vemos que Dios está trayendo personas para su reino, pero vemos que Satanás también está llevando personas para su reino. Pregunta, si nos dejamos llevar por ese pensamiento, si nosotros creemos que es una lucha entre Dios y Satanás, ¿quién forma el ejército más grande? ¿Quién forma el pueblo más grande? ¿Quién estaría ganando? Bajo esa lógica, Satanás, ¿verdad? Porque ¿quién es cuál es el grupo más grande según lo que estamos viendo? ¿Los que se pierden o los que se salvan? Los que se salvan. Los que se pierden. Si verdaderamente sería una lucha entre Satanás y Dios, entonces Satanás está ganando porque él tiene hartos seguidores. En cambio, los seguidores de Dios son menos. Pero mis queridos hermanos, la Escritura afirma que eso es una verdad que más son los que se pierden, pero aún así la Escritura afirma que el plan de Dios no es un fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué el plan de Dios no es un fracaso? Bueno, mis queridos hermanos, y aquí tenemos que aclarar algo. El plan de Dios no se encuentra nunca en riesgo, porque Dios es soberano y todo lo que sucede está bajo su decreto y control. No es que Satanás le está quitando personas al reino de Dios, no, sino que Dios conoce quiénes son sus ovejas. Dios conoce a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, ninguna de las personas que no creen en el Evangelio son personas que Satanás le haya quitado a Dios. Porque ¿qué afirma la Escritura? Que nadie que esté en las manos del Señor va a ser arrebatado del control de Dios. Dios garantiza el éxito de su plan de redención. Así que, mis queridos hermanos, Dios cumplirá perfectamente su plan. Dios será glorificado a través de su salvación. Pero también, mis queridos hermanos, a veces solemos pensar de esta manera porque ignoramos el propósito que Dios tiene también con el juicio de los que se pierden. Mis queridos hermanos, muchas personas suelen cuestionar el plan de salvación y decir, ¿y por qué Dios no salva directamente a todas las personas? ¿Por qué Dios no salva a todas las personas? Bueno, la palabra de Dios muestra que tanto los que se salvan será un medio por el cual Dios será glorificado, pero también Dios será glorificado por medio de su juicio. Por medio de su juicio. Dios juzgará y eso será para dar gloria a través de su ira y justicia. Así que Dios, en el plan eterno de salvación, será glorificado tanto en los que se salvan como en los que se pierden. El plan de Dios está bajo control, bajo su control.
No nos desanimemos, mis queridos hermanos. Debe alentar a nuestra labor. Prediquemos el Evangelio con la plena certeza de que el plan de Dios se va a cumplir. Prediquemos el Evangelio con la certeza de que aquellos que crean serán aquellos que Dios ha decretado. Y eso debe consolar, de saber de que el plan de salvación no está en tus manos ni en la mía. No depende de nosotros, sino que está bajo el control soberano de Dios. Claro que tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál es? Ser obedientes al Señor. Ser obedientes al Señor. Así que, mis queridos hermanos, no nos desalentemos, sino que esta gran verdad aliente nuestros corazones. Debemos procurar ser fieles al Señor predicando el Evangelio. Pero es Él mismo, es Dios mismo quien se encarga de ir añadiendo misericordiosamente a su iglesia. Eso nosotros lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 47. Hechos capítulo 2, versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mis queridos hermanos, nuestra gran responsabilidad es predicar el Evangelio. ¿Y quién es el que añade a su iglesia? Es el Señor. Es Él. Ahí está nuestra esperanza. Volvemos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. La pregunta: ¿son pocos los que se salvan? En el contexto habíamos visto que justamente el Señor está diciendo, sí, en comparación de los que se pierden y los que se salvan, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Bueno, mis queridos hermanos, lo primero que nosotros tenemos que aclarar es esa frase: esforzaos por entrar por la puerta angosta. Mis queridos hermanos, ¿por qué necesitamos aclarar esto? Porque a veces podríamos llegar a pensar que esta frase, esforzaos por entrar, significa que la salvación puede estar basada en tu esfuerzo. ¿Sí? Pareciera que este pasaje nos está diciendo, ¿quieres salvarte? Entonces esfuérzate, ¿no? Y pareciera que el control o el alcanzar la salvación está en base a nuestra obra, a nuestro esfuerzo. Bueno, la Escritura nos aclara diciendo de que no, la salvación no es por obras, no es por algo que nosotros podamos hacer. Entonces, ¿cómo entendemos esto? En primer lugar, el esfuerzo señalado habla de el sacrificio que el Señor demanda y advierte a los que le siguen. En Mateo capítulo 16, versículo 24, el Señor dice lo siguiente, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto no significa que el que se salva lo hace por sus medios, sino que el Señor advierte los sacrificios que conlleva el haber sido salvados por el Señor. El Señor advierte a sus discípulos que por seguirle iban a ser perseguidos, iban a ser amenazados, iban a ser incluso asesinados. Así que este esfuerzo que señala nuestro pasaje es una advertencia de esos sacrificios. En segundo lugar, Dios les habla y demanda al pecador como responsable. Pero, finalmente, mis queridos hermanos, nosotros vemos que el llamado de la salvación es hablando al pecador diciéndole, cree en el Señor, sigue a Cristo. Pero solamente nosotros creemos que es el Espíritu de Dios quien obra en el corazón de la persona para obedecer ese llamado. Mis queridos hermanos, nosotros vemos en la Escritura que Dios llama al pecador a arrepentirse, pero la Escritura nos
muestra que el que da el verdadero arrepentimiento, el que produce arrepentimiento en nuestros corazones es el Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, Dios demanda fe para la salvación, pero nosotros vemos en la Escritura que es solo Dios el que nos da la fe para salvación. Por lo tanto, a veces solemos pensar de que si Dios manda a las personas que crean, eso significa que el ser humano está capacitado para creer. Bueno, la realidad, mis queridos hermanos, es que la Escritura en Romanos capítulo 3 dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Entonces, ¿cómo nosotros hemos llegado a creer? ¿Cómo nosotros hemos llegado a entender el Evangelio? Es por la gracia de Dios, es por la obra capacitadora que hace, vivificadora del Espíritu de Dios en nuestras vidas. En la salvación, Dios demanda, exige, pero solo el ser humano puede obedecer a esa demanda del Señor cuando Dios obra en tu corazón para aquello. Volvemos a Lucas capítulo 13. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué significa esto? Hermanos, hay varias frases que estamos intentando aclarar en este pasaje que pueden ser malinterpretadas. ¿Qué significa eso de que van a haber personas que quieren entrar, pero no van a poder? Lo que tenemos que aclarar es que Jesús no está hablando de la entrada, es decir, de la obra de salvación. No significa que hay personas que quieren creer y Dios se los impide. No. Eso no es lo que está diciendo nuestro pasaje. El pasaje está haciendo alusión al tiempo de la gloria en el reino. Está haciendo alusión de que en aquel día van a haber personas que desde su perspectiva, ellos creen que merecen estar en el reino de Dios. Pero Dios les va a impedir la entrada. Es algo muy parecido a lo que nosotros encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que el Señor Jesús está diciendo es la misma figura. Está diciendo que en aquel día van a haber personas que van a procurar entrar a la gloria y Dios les dirá, no, ustedes no tienen parte en esto. Es lo mismo que encontramos. Vemos el versículo 25 al 26. Jesús da esta ilustración para referirse a lo mismo. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Mis queridos hermanos, ¿qué significa esto de que procurarán muchos entrar y no podrán? Significa que van a haber personas que creyeron que formaban parte del reino de Dios, pero que aquel día, tristemente, se darán cuenta de que no era así. Y ahí entramos a nuestro segundo punto, la advertencia del Señor Jesús. ¿Cuál es la advertencia del Señor Jesús? Este texto señala que hay un día establecido en que las puertas de la salvación serán cerradas. Y luego de aquello ya no habrá más oportunidad.
Ya no habrá más oportunidad. Mis queridos hermanos, esto nos deja en claro algo. Para empezar, contradice por completo aquella falsa doctrina del purgatorio. ¿Cuál es la doctrina del purgatorio? Bueno, el catolicismo romano enseña de que luego de la muerte, el alma de la persona va a un lugar, a purgar sus pecados, a terminar de pagar sus pecados. Y que de este lado podemos ayudarle para que pueda entrar al reino de Dios haciendo rezos, ¿no? Plegarias al Señor. Mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, luego de la muerte ya no hay más oportunidad. Es lo que señala el texto. Se acabó la oportunidad. Ya no hay más. Dios puso un límite a su misericordia. Dios puso un límite a su misericordia. Por lo tanto, mi querido hermano, ¿cuándo es el tiempo de salvación? Ya no podrá ser luego. ¿Cuándo es el tiempo de salvación? 2 Corintios capítulo 6, verso 2 nos ayuda a entender cuándo es el día de salvación. 2 Corintios 6, 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Estimado joven que asistes a la iglesia y que tus papás te traen a la iglesia y que quizás tú dices, no tengo otra opción, mi papá, mi mamá me traen. Hoy es el día, ahora es la oportunidad de salvación. Ten cuidado, porque ahora vamos a ver que esta advertencia va dirigida a aquellos que tuvieron el gran privilegio de escuchar y tener cierto contacto con el mensaje del Evangelio. Recuerda qué dice esta ilustración que está dando el Señor Jesús. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es aquella expresión que dicen aquellos que están fuera, pero que reclaman entrar? Dicen, Señor, tú enseñaste de nuestras plazas, escuchamos tu palabra. Cuidado que aquel día tú creas que tienes entrada al reino de Dios porque un día estuviste sentado en una iglesia escuchando. Cuidado que te halles con la sorpresa de que, bueno, voy a entrar al reino de Dios y el Señor te diga, apártate de mí, no te conozco. Y tú digas, pero si yo estuve escuchando tu palabra, pero si yo los sábados estaba en la escuela bíblica, los domingos estaba sentado escuchando. Estas personas escucharon la enseñanza de Jesús y el Señor les dice, apártate, apártense. Nunca los conocí. Hacedores de maldad. El tiempo de escuchar y obedecer el llamado a la salvación es ahora. Dios puso un límite a su misericordia. Hebreos capítulo 10, verso 27 señala. Hebreos capítulo 10, verso 27. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay más. Después de esto es el juicio. La oportunidad de salvación es ahora. También la advertencia del Señor está dirigida a quienes creen tener acceso a la gloria simplemente por haber tenido algo de contacto con el Señor, con su iglesia. Estos protestan en base de aquel contacto, de haber estado expuesto a la enseñanza del Señor. Ser un simpatizante, ir a una iglesia, no es lo que te da la entrada al reino de Dios. Vamos al versículo 27, Lucas capítulo 13, verso 27. Lucas capítulo
13, verso 27. ¿Cuál es la respuesta del Señor a aquellos que protestan y dicen, yo merezco entrar al reino porque escuché los mensajes? La respuesta del Señor Jesús, verso 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Verso 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. En estos versículos se da una descripción del juicio del Señor, del juicio final. Y se menciona que aquellas personas serán echadas al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Veamos un poco estas expresiones, mis queridos hermanos. El lloro es una descripción de el llanto que van a tener aquellas personas. Van a lamentar, van a llorar como una expresión de desesperación y dolor al saber que ya no hay nada más por hacer. Luego se usa la expresión de el crujir de dientes. Y muchos a veces cuando leen esta expresión de el crujir de dientes, suelen pensar de que es una expresión de el dolor físico que van a estar sufriendo las personas. Pero muchos comentaristas más bien coinciden de que esta expresión del crujir de dientes no es de dolor, es una expresión de rabia, es una expresión de ira. Por ejemplo, es una expresión de frungir los dientes de enojo. ¿Qué es lo que está señalando esto? Aquellas personas que están siendo expulsadas van a crujir sus dientes en enojo contra Dios. R.C. Sproul decía lo siguiente sobre esto. Decía, la expresión de crujir los dientes es la expresión que van a tener aquellos de decirle a Dios, ¿cómo te atreves a enviarme a este lugar? Es una expresión de decirle a Dios, te odio por haberme enviado a este lugar. Es algo triste, mis queridos hermanos, porque a diferencia de lo que nosotros podemos llegar a pensar y de que las personas en el infierno van a lamentarse por su pecado y van a arrepentirse quizás estando ahí, también la Escritura advierte de que van a expresar su odio contra Dios. Van a crujir los dientes de odio contra aquel que los está juzgando. Una clara evidencia de que no son inocentes los que estén en el infierno, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, no va a haber nadie que esté en el infierno que pueda decir, yo soy inocente. Más bien el Señor demuestra que esa expresión va a ser una expresión que muestre su culpabilidad, que muestre que verdaderamente su corazón está alejado de Dios. No va a haber arrepentimiento en el infierno, hermanos. En el infierno simplemente va a haber expresión de enojo, dolor y furia contra Dios. No va a haber arrepentimiento. El Señor en estos versículos va a presentar 3 razones por las que estas personas van a llorar y van a crujir los dientes de rabia. ¿Cuáles son esas 3 razones? Volvemos a nuestro texto. Verso 28. La primera razón es de que estas personas van a crujir los dientes de rabia porque van a ver a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. ¿Qué es lo que señala? Para empezar, volvemos al contexto. El Señor Jesús está hablando a los judíos y les está diciendo, en aquel día, al ver a sus compatriotas, al ver a los padres de la nación, que estén en el reino y ustedes estén fuera, van a crujir los dientes porque
van a dolerse y van a lamentarse de que verdaderamente las profecías, las promesas hechas eran verdaderas. No era una fantasía, no era una locura como algunos la llaman. Eso generará lamento. En segundo lugar, va a generar enojo porque mientras van a ver a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios y muchos otros profetas, ellos van a estar excluidos. Eso va a generar enojo. Eso va a generar rabia. ¿Saben qué, queridos hermanos? Algo que nosotros vemos en esta figura es de personas que creen que merecían estar adentro, pero que cuando se vean que no están y son excluidos del reino de Dios por su pecado, va a generar lloro y crujir de dientes. Y en tercer lugar, versículo 29 dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Nuevamente, Jesús hablando a los judíos y les dice, del pueblo judío. Van a haber personas que van a llorar y crujir los dientes de rabia porque van a ver en el reino de Dios a gentiles. Para los judíos eso era algo sorprendente. La idea de ellos era creer que el reino de Dios era algo exclusivo para la nación de Israel. Los gentiles eran considerados perros, eran considerados seres despreciables, inmundos. Pero Dios les dice, van a estar en el reino. Van a haber personas en el reino de Dios de las demás naciones. Y eso va a ser algo que será razón de crujir de dientes. Fíjense esta figura. Mientras ellos creían que estarían en el reino de Dios, van a ver a personas que según su perspectiva, hay personas dentro que no debían estar. Es lo que pasará en aquel día. Y terminamos con el versículo 30. Dice, y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Qué significa esta expresión? Por el contexto, los postreros que serán primeros se refiere a personas que tuvieron el privilegio de estar expuestos a las promesas del reino desde el principio, es decir, la nación de Israel. Los judíos, por el contexto y el contraste presentado entre judíos y gentiles, los primeros son los judíos, quienes recibieron las promesas del pacto, y los postreros señalados son los gentiles, que como indica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, estábamos alejados de las promesas y la ciudadanía de Israel. Pero también, mis queridos hermanos, esto es aplicado los primeros y los postreros, como señalábamos. Aquellos primeros, aquellos que tuvieron el privilegio de escuchar el evangelio del reino. Aquellos que tuvieron el privilegio de estar expuestos constantemente a este mensaje. Y el Señor advierte que van a haber muchos primeros que serán postreros. Muchos primeros que no estarán en el reino de Dios. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Hay personas que tristemente estuvieron y estarán expuestos grandemente, teniendo el privilegio de escuchar el evangelio de Dios, pero que por su incredulidad no formarán parte del reino de Dios. Aplicaciones finales. Tú que tienes el privilegio de estar escuchando la palabra de Dios, esta advertencia es para ti. El estar sentado esta mañana estar escuchando cada domingo, semana tras semana, el evangelio del Señor, no te garantiza estar en el reino de Dios. Cree en el Señor Jesús. Entiende que tu condición delante del Señor es de pecador, pecadora.
Tu condición delante del Señor hace que no puedas acercarte a Él porque Él es santo. Y necesitas únicamente hacerlo a través de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Y el Señor, al corazón contrito y humillado, no despreciará jamás. Una última aplicación, mis queridos hermanos. Al anunciar el Evangelio, al anunciar la palabra del Señor, que no nos sorprenda que la mayoría de las personas lo rechacen. ¿Por qué? Porque pocos son los que se salvan. Pocos son los que se salvan. Por lo tanto, mis hermanos, el éxito del plan de salvación no radica en cantidades numerosas. Cuando veamos nuestra iglesia, mis queridos hermanos, busquemos ser una iglesia fiel más que una iglesia numerosa. Porque el plan de salvación no radica en cantidades numerosas. Que el Señor nos ayude a confiar y depender en el Señor. Que el Señor nos ayude a buscar ser obedientes a Él, más que a querer ser ingeniosos y llenar un lugar. Busquemos ser fieles a nuestro Dios.